Muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes a todas. Pero qué guapa se os ve desde aquí. Qué bien, de verdad. Queremos daros las gracias por haber aceptado nuestra invitación para esta tarde, para estar juntas. Y de verdad, creo que va a ser una tarde muy interesante. Va a ser un tiempo, yo creo que para aprovechar de principio a fin. Hoy, de verdad, vuelvo a decir, bienvenida por estar en este lugar con nosotras. Nos sentimos privilegiadas también de tener una invitada especial. Tenemos aquí a Silvia Villares y la recibimos con un aplauso, ¿os parece? Gracias. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Muy Eva. bien, hemos invitado a Silvia como psicóloga. Ella es especialista en psicología positiva y en inteligencia emocional y también en problemas emocionales. Ahora que te queremos todas. Después de decir eso, necesitamos todas. Pero bueno, me encantaría que tú te presentaras y nos contaras algo de ti. Bueno, pues en primer lugar, encantadísima de estar con todas vosotras. Es un lujo estar con tantas mujeres y muchísimas gracias por vuestra invitación. Muy agradecida de poder compartir con vosotras pues esta maravillosa merienda, ¿no?, que nos han puesto aquí y estos momentos para poder disfrutar juntas. Y bueno, pues la idea es tener un tiempo, ¿verdad?, y disfrutar también de la compañía unas de otras y bueno, pues aprender también, sobre todo aprender. Yo vengo de Valencia, estoy casada, tengo 2 hijos, un hijo ya de 19 años, otro de 15. Ya en estas edades, pues bueno, juegas en otra liga, ¿no? Ya van creciendo y tienes otros retos también, pues como madre. En el año 98 aproximadamente pues empecé mi andadura como profesional, como psicóloga y en Valencia, pues con muchas ganas y con mucha ilusión después de terminar mi máster en psicología clínica. Quise pues montar mi propia consulta, mi propia clínica de psicología y allí pues que arranqué y gracias a Dios pues qué puedo decir que hasta aquí, ¿no? Me ha traído y me ha ayudado y pues disfrutando muchísimo de la profesión también, porque sobre todo cuando eres psicóloga y eres cristiana, pues puedes aunar las dos cosas. Y entonces pues es algo muy bonito, ¿no?, que Dios me ha regalado en ese sentido. Y bueno, pues aparte de tener mi propia clínica actualmente y dedicarme a ayudar a personas con sus problemas emocionales, pues también me dedico a la formación, pues formación de empresa. Sobre todo me gusta mucho trabajar la psicología positiva, la inteligencia emocional y también pues a lo largo de mi carrera profesional pues he tenido la oportunidad de hacer pues otras cosas, tocar otros ámbitos de la psicología educativa. Bueno, pues tuve la gran bendición de poder trabajar en un colegio cristiano en Denia, Alfa y Omega, allí como psicóloga y compartir un tiempo muy bonito antes de ser madre, porque me quedaba allí a dormir. Después, cuando eres madre, pues ya tienes que sacrificar algunas cosas, pero fue un tiempo muy bueno. Pues también pues durante unos años estuve haciendo programas de intervención para el Centro Penitenciario de Picassent y también pues algo que me gustaba mucho en aquel tiempo, pues cuando no tienes cargas familiares y acabas de terminar la carrera, quieres hacer muchísimas cosas, con lo cual la psicología social también fue algo que llenó una etapa de mi vida. Y bueno, pues esto os puedo contar. Pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Algo que os estaréis preguntando es ¿por qué han elegido relaciones que funcionan como tema? Pues la verdad que como grupo, cuando nos paramos y decimos, ay, ¿de qué puede tratar este siguiente evento? Algo que nos dimos cuenta es que las relaciones es algo que importan y que importan muchísimo. No sé si os habéis dado cuenta, pero si pensamos un poquito, los momentos más felices de nuestra vida tienen que ver con personas y con relaciones. Exacto, sí. Y los momentos más difíciles, estoy segura que también. También tienen que ver con las relaciones Sí, y con otros, sí. ¿verdad? Las relaciones pueden ser de mucha bendición o de maldición, ¿verdad? Así es. Sí. Pueden o alegrarnos o nos pueden afectar para bien o para mal. Sí. Entonces, una vez dicho esto, yo te dejo que tú nos introduzcas en el tema, relaciones que funcionan. Gracias, Eva.
Hace un tiempo unos investigadores quisieron hacer un experimento y preguntaron a un buen grupo de jóvenes, entonces estudiantes, qué les haría felices, ¿no?, en su vida. Hubieron muchas diferentes contestaciones, pero muchas iban en relación a conseguir los trabajos de ensueño, conseguir pues, ciertas posesiones, títulos, estatus, ¿no? Conforme fueron pasando los años, volvieron a preguntar, esta vez ya entrados en canas, y volvieron a hacerles la misma pregunta, pero esta vez fue un poquito diferente, ¿no? Les preguntaron, oye, ¿y a ti a lo largo de tu vida qué te hizo feliz? Pues una de las cosas a las que los investigadores, una de las conclusiones a las que llegaron, fueron que más allá e incluso por encima de la salud, había sido sus relaciones. Que lo que les había hecho felices, ¿no? La pregunta fue, ¿qué te hizo feliz a ti? ¿O qué es lo que más feliz te ha hecho a ti a lo largo de tu vida? Sus relaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto nos dice que las relaciones es algo fundamental. Dios nos ha hecho seres sociales y esa necesidad, ¿no?, que tenemos de conexión emocional con los demás es una de las cosas que más sentido da a nuestra vida. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, si te parece. Oye, ¿cuándo podemos decir que una relación no funciona? Bien, empecemos por lo negativo, ¿verdad? Por lo negativo, para después quedarnos en lo positivo. Bien, ¿cuándo las relaciones nos van a hacer daño? ¿Cuándo estas pues, van a interferir en nuestras vidas y nos van a desestabilizar? Bueno, pues vamos a hablar de una serie de ingredientes o componentes, ¿no? Empecemos por la comunicación. La comunicación es dañina. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que hay una comunicación sobre todo agresiva. La comunicación agresiva es cuando anteponemos nuestros derechos a los derechos de los demás. Cuando las personas también manipulan o manipulamos, cuando tocamos las emociones de los demás para conseguir lo que queremos, eso lo llamamos manipulación emocional. Cuando le dices a una amiga, por ejemplo, venga, vente conmigo a la playa hoy, ¿no? Y le decimos, pues es que hoy prefiero no ir a la playa. Venga, va, yo lo haría por ti, es que fíjate, sabes lo mal que estoy y no eres capaz, ¿no?, ni de acompañarme a la playa. Y entonces de repente una se siente súper culpable, ¿no? Y dice, me quiero desembarazar ahora mismo de esta emoción tan desagradable que estoy sintiendo. ¿Cómo? Bueno, pues si acepto, me quito de encima la culpa. Y entonces decimos, bueno, venga, te acompaño, ¿no? Aunque realmente estamos haciendo algo que no queremos, ¿no? Y que no lo estamos haciendo por, venga, te hago un favor, sino es que no quiero sentirme culpable. Entonces, la manipulación emocional es una de las cosas que cuando la hacemos o nos la hacen, ¿verdad?, pues no nos vamos a sentir bien y podemos decir que es una de las características de esa comunicación dañina. También en la comunicación, bueno, pues sabemos que cuando hay insultos, gritos, amenazas, ¿no? Muchas veces en las relaciones, cuando las personas discuten, se amenaza con, pues si esto vuelve a suceder, esto se acaba. Cuando amenazamos, vemos que esto hace muchísimo daño, ¿no? Y es fundamental, aunque tengamos problemas en las relaciones, sobre todo en las relaciones de pareja, por supuesto, entendemos que no se están traspasando ciertos límites, como es la agresión física, ¿no? Pero es muy importante en las relaciones, en ese sentido, no contemplar la separación como una opción. Por eso es tan dañina cuando amenazamos, ¿no? Después también muy importante entender que en una comunicación inadecuada o dañina no tenemos en cuenta las emociones de las otras personas, las minusvaloramos. Eso significa que cuando, por ejemplo, una amiga te dice, te cuenta algo que es muy importante para ella, pues a lo mejor te está diciendo que está muy afectada por algo, le decimos, bueno, venga, anda, que ya sabemos que tú eres un poquito sensible y un poquito exagerada a veces. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, este tipo de comentarios, ¿no?, estamos infravalorando las emociones, no estamos valorando, no le estamos poniendo en valor las emociones de otras personas, ¿no? Podemos hacerlo, nos lo pueden hacer a nosotros. Entonces, esto diríamos que es una de las características a nivel de comunicación, ¿no?, también, que no funciona. También una relación no funciona cuando tratamos de manipular a la otra persona.
Cuando tratamos de ejercer control, cuando no respetamos la individualidad del otro, porque en todas las relaciones las personas tenemos nuestros amigos, nuestros hobbies, nuestros proyectos personales, y en ocasiones cuando no se respeta esta individualidad, no se respetan porque nos hacen sentir de alguna forma culpables por tener otras amistades diferentes a la propia pareja, ¿no? Entonces, también cuando se culpabiliza o cuando se trata de aislar a la persona, esto también es dañino en las relaciones. Después vemos que bueno, la resolución de los conflictos, por ejemplo, sería otra cosa que podemos mirar en las relaciones que no funciona, porque no reconocemos nuestros errores. En una relación que no funciona, los errores no se pide perdón y los errores no se reconocen. Tratamos de imponer al otro nuestros criterios, tratamos de dominar, ¿no?, en la relación. Por lo tanto, esto sería otra cuestión, ¿no?, a tener en cuenta. Muy bien, y dándole la vuelta al asunto, ¿qué características tiene una relación que sí funciona? Venga, ahora vamos a lo positivo. Vamos a empezar otra vez con comunicación. La comunicación en una relación que funciona la mayor parte del tiempo es que es una comunicación positiva y honesta. Es decir, respetamos las opiniones. De alguna manera también es muy importante entender que ponemos en valor también los límites, ¿no?, de la otra persona, su independencia, respetamos la independencia de esa persona, respetamos que tiene otras amistades y tiene otros hobbies, ¿no? Dentro de las relaciones que funcionan, hablaríamos también de los conflictos. ¿Cómo se solucionan los conflictos? Bueno, pues reconocemos nuestros errores, pedimos perdón, y tenemos una visión enfocada en resolver el conflicto, buscar opciones. También la confianza. Es muy importante porque la base de todas las relaciones es la confianza. Sin confianza no hay nada. Por lo tanto, la confianza es el valor de los valores. Y en una relación que funciona, estamos tranquilos, ¿verdad? La confianza nos trae paz, podemos descansar en esa relación. Esto es muy importante. Por lo tanto, no necesitamos ejercer ese control o no hay celos excesivos, ¿no? También. En una relación que funciona, apoyamos con compromiso la relación. Hay un compromiso al desarrollo personal también de la persona que tenemos al lado. Sus proyectos, ya sea los proyectos de pareja o los proyectos individuales, ¿no? Por lo tanto, esto es algo a tener en cuenta. Muy bien. Me gustaría decir que si estabais haciendo los checks, cada una, ¿no?, en vuestras relaciones, también tengo que deciros que no existen relaciones perfectas. Eso te iba a decir ahora mismo, porque me ha gustado algo que has dicho. Si funciona la mayoría del tiempo, o sea, no siempre, ¿no? No existen relaciones perfectas, ninguna relación siempre cumple todos los checks que acabo de decir en este sentido. Porque, menos mal. Sí, menos mal. Porque si no nos íbamos a ir muy desanimadas, Sí. ¿verdad?, hoy de aquí. Con lo cual es fundamental entender que cuando una relación funciona hay estabilidad emocional. En líneas generales, nos sentimos que crecemos como personas, ¿no? Nos hace bien estar con esa persona y de alguna forma nos sentimos seguras, nos sentimos protegidas, ¿no?, en esa relación. Pero vuelvo a repetir que en muchas ocasiones en las relaciones pues, se dan algunos de esos ingredientes que acabo de decir de cuando no funcionan, ¿no? Muy bien. Ahora quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las relaciones verticales y las horizontales? Vale, empecemos por las horizontales. Las relaciones horizontales son aquellas que están basadas en el igual, ¿no?, de igual a igual. Una compañera de trabajo, otro miembro de iglesia, pues una amiga, ¿no?, sí, tu pareja. Todas estas, la vecina, ¿no? Sí. Todas estas relaciones están basadas en una relación, en una base de igualdad. Las relaciones verticales están basadas en una relación desigual, es decir, pues un profesor y un alumno, un padre, una madre y una hija, un líder y un miembro de iglesia, un responsable, ¿no?, y un miembro de iglesia, por ejemplo. Y tanto en unas como en otras lo importante es entender qué es lo que va a hacer que esa relación funcione, pero sobre todo en las relaciones verticales, en aquellas donde hay una persona que está ejerciendo pues, una autoridad, es importante siempre tener en cuenta cómo está ejerciendo esa autoridad.
Si esa persona está ahí para guiar, como sería un profesor, que escucha a los alumnos, ¿no? Que les permite participar, que les guía con respeto. Por supuesto, podemos entender que en cualquier relación, ¿no? La autoridad puede convertirse en un abuso. Y entonces ejercemos nuestra autoridad a través de las faltas de respeto, la humillación, la dominación. Cuando se corrige, se humilla a las personas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante entender, y sobre todo tenemos al mejor modelo, que es Jesús. Él ejerció su autoridad desde el respeto, desde la compasión, desde la humildad, ¿no? Como decía, que el que quiera ser mayor, ¿no? Pues que empiece sirviendo. Por tanto, es muy importante entender que aunque las relaciones sean bueno, pues verticales, ¿no? Y tengamos a alguien o ejerzamos nosotros mismas esa autoridad, es muy importante hacerlo desde el servicio y desde el respeto, para orientar, para guiar, para inspirar, y nunca, ¿no? Para ejercitar el abuso a través de esa posición, ¿no? Estaba pensando ahora, mientras hablabas, en padres e hijos, sobre todo en hijos adolescentes. Sí. Lo digo porque muchas veces los hijos, los que somos papás, mamás, y hemos tenido hijos o los tenemos adolescentes, muchas veces los adolescentes no lo ven como una relación vertical, sino como una relación horizontal. A veces da la sensación que se sienten igual que nosotros, que se comparan. No, pero tú no estás ahí, tú estás aquí, o yo estoy aquí. Entonces, ¿qué hacemos cuando la otra parte no sabe su posición? Sí, es verdad. Que esto sucede, ¿no? Por eso es tan importante empezar desde que son muy pequeñitos. Porque cuando tú educas y te ganas la autoridad, porque la autoridad se gana desde el respeto, es decir, a ti una persona te va a respetar si tú le has respetado, y va a ver que eres una autoridad si precisamente ha habido ese respeto. Pero hay figuras paternas o maternas que han impuesto la autoridad, y cuando tú impones la autoridad pierdes el respeto. Por tanto, ahí se van a dar muchas luchas de poder y va a ser muy complicado, ¿verdad? Porque ya lo vemos desde que son pequeñitos, ¿no? Y hemos tenido que ir sembrando desde la infancia para poner esas buenas bases. Pero bueno, nunca es tarde, y es muy importante, pues como madres, ¿no? También que entendamos que es necesario poner unos límites, pero que es importantísimo a través de una comunicación donde establecemos esos límites desde el respeto y la paciencia también, ¿no? Pero entiendo que es muy difícil muchas veces, porque sí es lo que tú dices, que se dan esas situaciones, pero siempre desde la gestión de nuestras emociones para no perder pues el control del enfado, por ejemplo, es muy importante. Entonces, cuando nosotras somos las primeras que modelamos con nuestro autocontrol, controlando nuestro enfado, y podemos hablarle a nuestros hijos con calma, de manera asertiva, ¿no? Con respeto, expresándole lo que necesitamos, lo que queremos, pues lógicamente ese es el camino de la autoridad, ¿no? Has hablado de límites. Sí. Háblanos. ¿Cómo ayudan los límites en nuestras relaciones? Qué importantes son los límites, ¿verdad? Porque todos tenemos que poner límites. Cuando no ponemos límites es como, a mí siempre me gusta esta metáfora, como si tuviéramos un jardín lleno de preciosas flores, y nosotras tenemos, a pesar de que tenemos, bueno, pues una valla, dejamos la puerta abierta y esperamos que los demás no entren, porque decimos, oye, es que yo no lo haría, ¿sabes? Yo si veo unas flores que no son mías, no voy a entrar a cogerlas, pero tú tienes la puerta abierta. Y entonces hay gente que te entra y te coge las flores y tú te enfadas muchísimo. Te enfadas con los demás porque dices, mira qué malos que son porque entran y cogen mis flores, pero tú sigues sin cerrar la puerta. Pues eso es lo que pasa cuando no ponemos nuestros límites. Pues que los demás, de alguna forma, van a imponer sus derechos a los nuestros, ¿no? Y para eso es muy importante entender qué es la capacidad asertiva, como esa capacidad para decir lo que pienso y lo que siento, respetando a los demás. De esta forma, cuando yo me siento incómoda, cuando yo tengo alguna situación donde no me siento bien, necesito expresar este límite, como puede ser decir que no, o expresar una crítica, pues
es lo que hace que yo pueda poner esos límites, pero muchas veces pues, pensamientos como el me sabe mal, la vergüenza, la inseguridad, se enfadarán, no nos permiten poner nuestros límites y entonces otros llegan y nos cogen nuestras flores y después nos enfadamos, nos sentimos ninguneadas, ¿no? Eso sería. Nos ayudaría muchísimo que nos pusieras algún ejemplo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo contigo en algo. ¿Cómo te lo debería decir? Porque muchas veces, lo que tú has dicho, prefiero no decirlo. Porque quizás te lo voy a decir muy mal. Para no meter la pata, no te lo digo, pero no estoy bien. Vale. ¿Quieres decir cómo expresarías una crítica, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Un desacuerdo. Tenemos que expresar... Una crítica, sí. Una crítica. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando queremos expresar un malestar, una crítica a otra persona es controlar nuestros niveles de enfado. Porque cuando estamos molestos, ¿verdad? Pues lo que prevalece en nosotros es enfado. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestro enfado, no podremos expresar nuestro malestar de una forma respetuosa, acabaremos agrediendo verbalmente con nuestras palabras a la otra persona, es decir, tomaremos una actitud agresiva. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es parar, pensar. Y cuando ya estamos algo más calmadas, no necesariamente que se nos haya ido el enfado, pero controlamos el enfado, entonces vamos y le decimos, le expresamos a la persona, mira Eva, cuando tú me dices de ir al cine, me dices que sí y luego cambias de opinión en el último momento, pues a mí eso me molesta muchísimo. Yo entiendo que puedas haber cambiado de opinión, pero me gustaría que la próxima vez que fueras a cambiar de opinión me lo dijeras con más tiempo para yo poderme organizar. Y te agradecería que así lo hicieras. Muy bien. Esto sería cómo expresamos una crítica. Pero hay veces, es verdad, en lo que queremos hacer es pues, expresar un desacuerdo, ¿no? Pero no queremos conflicto, no queremos discutir. ¿Vale? Hay una técnica que se llama banco de niebla, como dice su nombre, es como el fenómeno meteorológico que parece que haya un muro con el que chocar, pero después no chocamos con nada, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, me dices esta tarde, Silvia, de verdad te has puesto una falda que para el calor que hace yo no la veo muy apropiada y yo no estoy de acuerdo contigo. Pero yo no quiero entrar en conflicto porque también podría decirte, pues anda que tú, ¿no? Pues fíjate, la camiseta que llevas con esas mangas que te llegan casi hasta las muñecas. Entonces te diría, bueno, entiendo que es tu opinión, Eva, pero yo voy bien con ella y a mí me gusta. Eso es el banco de niebla. Decirle que yo entiendo que es tu opinión o entiendo que tú lo veas así, pero yo voy bien y a mí me gusta. Eso es el banco de niebla. De esta forma evitamos el conflicto. Entonces, bueno, es una de las estrategias asertivas que podemos aprender para poner límites a los demás, porque necesitamos encontrar ese vocabulario, esas expresiones, ¿verdad?, que nos ayuden precisamente a poder sacar lo que llevamos dentro, si no seremos como volcanes. Claro. Porque un volcán no explota por lo que pasa afuera, explota por lo que guarda dentro. Verdad, sí. Verdad, pero qué bueno poder hablar las cosas. Porque muchas veces las relaciones, voy a decir que se apagan o se acaban por no hablar las cosas. Sí. Muchas relaciones se acaban no por lo que pasa, exactamente, sino por lo que se dice, sino por lo que no se dice, ¿no? Exactamente. Y muchas veces las personas pues tenemos creencias erróneas, miedo a hablar, miedo que se enfaden, o pensamos ¿para qué? No va a servir para nada, o si se lo digo se enfadará. Tantas cosas, ¿verdad?, que nos limitan al final y hace que no saquemos y expresemos lo que llevamos dentro. Pero siempre será muchísimo mejor decir lo que pensamos con respeto que guardarlo dentro, porque al final acaban pasando, hay muchas consecuencias, ¿verdad?, muchas cosas que se fisuran las relaciones. Las personas nos desconectamos cuando no nos comunicamos, cuando no hablamos. Antes nombraste la palabra asertividad. Sí. ¿Qué hacemos cuando la otra persona no es asertiva? Yo intento expresarme y hacerlo bien, me voy a esforzar mucho para hacerlo bien, pero la otra persona o no se expresa o lo hace mal. Sí, y eso nos frustra mucho porque, sobre todo yo lo veo mucho cuando trabajo con mis clientes, ¿no?, con mis clientas que te dicen, bueno, yo aquí aprendiendo asertividad
Y mi marido después, mira lo que me contesta, yo aquí esforzándome, ¿no? Digo, bueno, sí, pero piensa que es tuya la responsabilidad. Cada una de nosotras tenemos la responsabilidad de expresarnos, ¿no? Se nos ha dado de alguna manera la capacidad para tener emociones y la asertividad es decir lo que pienso y lo que siento con respeto. Es me respeto, te respeto. La asertividad no tiene nada que ver con egoísmo, porque muchas personas piensan que si dicen no o si dicen lo que piensan pueden ser egoístas, pero la asertividad al final es tener ese equilibrio entre mis derechos y tus derechos. Y es verdad que no podemos responsabilizarnos de las actitudes de las otras personas, si son agresivas o no hablan o si tienen una actitud más pasiva, pero lo que sí que sabemos es que si nosotras ejercemos nuestro derecho, el derecho a comunicarnos, el derecho a ser escuchadas, ¿no? El derecho a hablar, esto es muy terapéutico porque es muy sanador. Cuando lo que llevamos dentro podemos expresarlo. El problema es cuando lo guardamos dentro. No sabemos si al expresarlo, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo van a reaccionar las otras personas. Lo que sí que sabemos es que nosotras habremos de alguna forma hecho eso que es responsabilidad nuestra y es sacar lo que llevamos dentro, expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, porque muchas veces no pedimos lo que necesitamos. Esperamos que las cosas sucedan o que otros, porque nos conocen, nos las den. Eso me gusta lo que estás diciendo, que es una manera de cuidarnos y de cuidar a otros, pero también de cuidarnos a nosotras mismas, de no terminar guardando y guardando. Porque es cierto lo que dices, a veces esperamos cosas que no van a llegar nunca porque no las hemos dicho. Exacto. Y las mujeres somos muy dadas a esto. Nuestra psicología nos lleva a esperar, a imaginar que ahora venga él y va a hacer, me va a decir, entonces se dará cuenta, entonces verá lo que necesito y me lo dará. Y no, es como yo Tarzán, tú Jane, ¿no? Cuando Jane está, esto está en el libro muy interesante que lo recomiendo porque los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas. Quizá lo conocéis algunas, ¿verdad? Y en este libro, precisamente, muy simpático porque tiene muchas imágenes así gráficas, está Jane en medio de la jungla, noche hay luna llena y ella se está haciendo sus expectativas, ¿no? Porque las mujeres somos muchas de hacernos nuestras expectativas y de esperar. Y se imagina que llegará Tarzán y que entonces tendrá una velada maravillosa y romántica. Y cuando llega él le dice, yo Tarzán, tú Jane, y ya. Pues eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿verdad? Porque la psicología masculina es completamente diferente y qué importante es conocer la psicología de las personas con las que convivimos. Sí, verdad. Conocer la psicología de nuestro hijo infantil en la infancia, conocer la psicología de nuestra hija en la adolescencia, conocer la psicología de nuestra pareja. Qué importante es. Si no conocemos qué características tiene la otra persona, vamos a tener muchos problemas en la comunicación y en la convivencia y va a ser mucho más difícil conectar. Esto es muy interesante. Quiero que hables más de eso. ¿Qué exactamente? Pues me gusta porque has tocado como varias etapas, ¿no? Y yo estoy pensando, por ejemplo, en las que estamos en la etapa media. Que tenemos por abajo hijos, nietos, por arriba madres y padres que se han hecho mayores. La generación sándwich, ¿no? Estamos en la generación sándwich. Sí, en el medio, ¿no? Como sí, el queso. Sí, exactamente, se llama así, generación sándwich, ¿no? Sí, pues que a veces también es algo complicado porque las personas que tenemos alrededor y nosotras mismas estamos cambiando. Y claro, conocer a tu hijo pequeño no es el mismo que tu hijo adolescente y el que tú conocías a tu padre o a tu madre de joven, cuando tú eras joven, de repente dices, ¿pero qué le pasa? Que no lo conozco. ¿En quién se ha convertido, verdad? ¿También? ¿En quién se han convertido? Si ayer era una niña, un niño maravilloso, ordenado, cariñoso, ¿verdad? Y nos pasa con nuestros hijos y con nuestros padres, que crecen. Sí, así es, porque la vida son cambios. Y qué importante es entender que vamos a estar cambiando a lo largo de toda la vida y que de alguna forma tenemos que aprender a gestionar esos cambios. Nada permanece, ¿verdad? Nada es para siempre aquí en la Tierra.
Por eso, muy importante, y es una de las cosas que digo a los padres, ¿no? Que los hijos crecen mucho más rápido que nosotros somos capaces de adaptarnos a cambiar nuestra mente en la manera que los vemos y en la manera en que los tratamos. Y ves cómo muchos padres siguen tratando a sus hijos adolescentes como si fueran niños. Y esto genera muchísimos conflictos. Porque cuando un adolescente lo tratas como un niño, se rebota. Y hay muchos problemas. Entonces, es fundamental, por eso decía lo de aprender la psicología del adolescente, incluso entender la psicología de una persona mayor, qué cambios se producen en las personas cuando nos hacemos mayores. Porque de alguna forma nos quejamos muchas veces de actitudes y comportamientos en nuestros hijos o nuestros padres que como tampoco hemos leído y tampoco tenemos conciencia ni estamos concienciados de eso, pues lo interpretamos como un defecto personal. Cuando realmente es que esto es así en esta etapa. Y los demás no van a cambiar, por mucho que yo quiera que cambien. La que tenemos que cambiar somos nosotras. Tenemos que aprender a adaptarnos a lo que tenemos alrededor. Es nuestra responsabilidad. Y muchas veces hacemos muchísimos esfuerzos y de alguna forma perdemos muchísima energía y nos desgastamos muchísimo esperando que los demás cambien. Cuando cambie mi hijo, cuando cambie mi madre, cuando cambie, ojalá cambie porque es que esto... Pero tenemos solo poder sobre nosotras para poder cambiar. Danos algunos tips. ¿Qué consejo nos das para poder mejorar nosotras con respecto a la comunicación con todo lo que estamos hablando? Venga, vamos allá. Una de las cosas que es muy importante aprender para tener una buena comunicación es la escucha activa. Funciona maravillosamente. ¿Y qué es la escucha activa? La escucha activa, para que lo entendáis, imaginémonos que nuestro hijo, nuestra hija llega y nos dice: mamá, no pienso volver a ir más a ninguna de estas comidas familiares. Y nosotras rápidamente nos sentimos amenazadas y decimos: ¿cómo? Hombre, pues si yo hiciera todo lo que yo quiero, pues imagínate cómo iba a ir esto, ¿no? Y la hija sigue, pues paso de ir, no pienso ir a ninguna comida. Pues como no vayas a otra comida ya verás como yo. Y ahí ya está, ya la tenemos. ¿Vale? Ya sabemos cómo va a acabar eso. Pero si cuando nuestra hija o cuando cualquier persona viene y te expresa una queja, además muy enfadado, muy alterado, ¿no? Como este ejemplo que he puesto, le decimos: oye, entiendo que si me estás diciendo esto, será porque ha pasado algo. ¿Me lo quieres contar? ¿Me quieres decir qué ha pasado? Esto rompe completamente la dinámica, ¿lo veis? Porque entonces la otra persona coge ese cable que le hemos lanzado de sentirse escuchada. De la otra manera, lo único que estamos viendo es el problema. ¡Ah! Ya, problema, que no vas a quedar más con la familia. Y a ver ahora yo cómo salgo de esta. Pero si nos centramos en la persona y le decimos: bueno, entiendo que algo ha pasado, ¿no? Porque te veo muy alterada o te veo muy enfadada, algo te habrá pasado, ¿me lo quieres contar? Y entonces eso hace que las personas empiecen a hablar. Muchas veces nos quejamos de que las personas no nos hablan, pero la pregunta sería: ¿y tú cómo escuchas? Porque es muy importante aprender a escuchar. Y en la escucha activa, esa persona, de alguna manera ya le hemos lanzado el capote de que empiece a hablar. Pues sí, es que mira lo que me ha pasado, mira lo que me ha dicho la tía Pepa esta tarde, estoy hasta las narices de que se metan conmigo y me digan lo que tengo que hacer. Por ejemplo, vaya, pues entiendo que si te ha hecho eso tu tía, entiendo que te sientas mal. ¿Quieres que hablemos de ello? Y esto hace que las personas hablen, ¿no? Porque muchísimos padres se quejan de que sus hijos no les hablan. Pero la pregunta es: ¿y tú cómo escuchas? En cuanto empiezan a hablar, ¿empiezas a decirle lo que tiene que hacer? ¿Te empiezas a quejar de lo que te está contando? ¿Empiezas a moralizar? Le dices: vaya, madre mía, pues como yo me enteré que tú haces lo que hacen tus amigos, te vas a enterar. Pues ya estás de alguna forma haciendo que ya no te cuenten nada, ¿verdad? Entonces, cuando moralizamos, cuando atacamos lo que nos cuenta, se sienten amenazados. Por lo tanto, qué importante es la escucha activa y qué importante es evitar este tipo de reacciones, ¿no? Te digan lo que te digan, pon cara de póker.
Porque muchas veces nos están contando cosas y conforme la cara que vamos poniendo, sí, ya se le quitan a una las ganas de hablar. Entonces dices, mira, me parece que me estoy equivocando, que lo que estoy contando esta persona no lo está sabiendo escuchar. Por lo tanto, ya no voy a escuchar más, ¿no? Y me acuerdo que mi hijo el otro día me decía, mamá, no le digas a la abuela que me he constipado, que es muy pesada. Entonces, claro, si cuando nos dicen algo, hasta por ejemplo, que se han constipado, empiezas, claro, es que no me extraña, vas por la casa, si vas a, o vas a esto, o haces lo otro. Entonces, claro, con esa retahíla de cosas que le dices a las personas, no le dan ganas de comunicarse, no le dan ganas de hablar. Entonces, la escucha activa es muy importante también, ¿vale? La empatía. Saber ponernos en los zapatos de otra persona. Y diremos, bueno, sí, yo soy muy empática. Y es verdad que somos muy empáticas cuando nos cae bien la persona. Cuando decimos, ay, pobre, o sí, comparto lo que está compartiendo, lo que está viviendo esta persona, qué pena me da, ¿no? Y además nos gusta la persona que tenemos delante. Porque cuando la gente nos gusta es fácil ser empáticas. Porque nos identificamos con esa persona. Pero lo difícil de la empatía es cuando no entiendes a esa persona, cuando no te gusta esa persona, porque no te gusta cómo piensa, porque no te gusta cómo vive, porque no te gusta lo que ha hecho. Y entonces ahí diremos, ¿qué pasa ahí con nuestra empatía? Porque si ahí lo que viene es el juicio, ahí ya no va a funcionar la comunicación. Entonces, para poder tener relaciones que funcionen, es necesario hacer como hacía Jesús, ¿no? No importaba la persona, no importaba lo que había hecho. Escuchaba con compasión, escuchaba sin juzgar, no juzgaba. Por tanto, qué importante es, ¿verdad?, que con esas personas donde nos es más difícil la comunicación, porque aparecen nuestros prejuicios, es donde tiene más valor la escucha y la empatía, ¿no? Es cuando realmente vemos ese valor, porque como decía Jesús, ¿no? Pues ¿qué de valor tiene amar a los que amas, ¿verdad? Y a los que te caen bien. Lo difícil es empatizar con las personas que no te llevas, que no te caen bien o que no te gustan lo que hacen, porque tú consideras que está mal. Ya, nos hemos quedado... Uf, nos llevamos un montón de deberes para casa. Nos llevamos un montón de deberes. Mira, otra pregunta que quisiera hacerte es, a veces hay relaciones que nos da la sensación que ni para adelante ni para atrás, que parece que estamos en un callejón sin salida y no sabemos qué hacer, si abandonar, si salir corriendo, si quedarnos. ¿Qué podemos hacer? Qué pregunta más difícil, ¿eh? Muy difícil. Bueno, lo primero sería preguntarnos qué es lo que yo quiero, ¿no? Porque saber dónde vamos es fundamental. Si ahora cuando salgamos de este lugar y nos ponemos ahí en la puerta, no sabemos dónde vamos, no vamos a ir a ningún sitio. Por lo tanto, si yo estoy en un lugar o en una relación donde no tengo claro hacia dónde quiero ir o qué es lo que yo quiero, pues voy a ser como eso que dice la Biblia, ¿no? Una puerta que no va ni a un lado ni a otro porque va en sus bisagras, se mueven sus bisagras y está todo al mismo tiempo en su sitio, ¿no? Pues igual. Entonces, lo fundamental será preguntarnos qué hace que yo esté aquí. Miedos, inseguridades, necesidad. Normalmente, en la base de algo que no está funcionando y que nos mantiene ahí, ¿verdad?, es que hay miedos y hay inseguridades. Hay demasiada dependencia, ¿no? Y bueno, pues en principio yo recomendaría que hay que asesorarse, buscar ayuda, ¿no? Porque posiblemente también muchas veces está afectada la imagen que tenemos de nosotras. El autoconcepto, ¿no? El autoconcepto tiene que ver con la imagen que hemos construido de nosotras a lo largo de la vida. Infancias y adolescencias, vidas complicadas, pues hacen que una tenga una visión de sí misma bastante pesimista y negativa. Y eso hace que muchas veces estemos en relaciones muy complejas. Por eso es fundamental entender que nuestro valor no nos lo da
una persona, ¿no? Nuestro valor está en Cristo como cristianas, en primer lugar, ¿verdad? Y nuestro valor depende precisamente de Dios, que somos amadas, ¿no? Con independencia de dónde hemos venido y de dónde estamos y cuál es nuestra situación en este momento. Por eso hay que sanar precisamente, ¿no? Esta parte interior primero, porque esto nos va a dar la visión de entender y de saber dónde estoy, quién soy y hacia dónde quiero ir y qué relaciones en mi vida me aportan, me construyen, me inspiran, me ayudan a crecer, ¿no? Porque es muy importante identificar que esta relación es buena para mí, ¿no? Me ayuda a crecer, me escucha, respeta mis emociones, respeta mi individualidad, me respeta como persona, escucha mi voz, escucha mis necesidades, ¿no? Entonces yo creo que todas estas preguntas nos podrían quizá ayudar. Pues sí. Otra cosa, a veces oigo a personas que dicen que les cuesta mucho, por ejemplo, hacer amistades, que les cuesta muchísimo sociabilizar o relacionarse con la gente. ¿Qué consejos le podríamos dar? Venga. Lo primero que tenemos que evaluar y hacernos preguntas, ¿no? En nuestro interior es ¿qué me sucede? Hay muchísimos motivos por los que las personas podemos tener dificultades para entablar relaciones, ¿no? Para conectar con los demás. Desde miedos e inseguridades, pensar que los demás van a pensar mal de nosotros. Pensando esto, pues, ¿cómo nos vamos a acercar a los demás? Si a estas personas a las que me acercaría ya estoy pensando que seguro que piensan de mí que soy rara. O que lo que digo son tonterías. Entonces, esto no va a permitirnos avanzar en nuestras relaciones con los demás. Por eso los miedos es lo primero que tendríamos que trabajar, ¿no? Porque, mirad, eso es una lectura de pensamiento. No tenemos ninguna prueba y evidencia de lo que los demás piensan de nosotras. Adivinamos el pensamiento de los demás. Y esto es una distorsión de la mente. Y las distorsiones de la mente hay que combatirlas. Como dice el Señor, en todo lo bueno, en eso piensa. Y eso que piensas no es bueno. Pero hay que aprender a cambiar nuestra mente. Si cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra vida. Otras de las cosas que nos pueden pasar es que no hemos aprendido suficientes habilidades sociales. Las habilidades sociales son todas esas capacidades verbales y no verbales que tenemos las personas para iniciar, para mantener y para cerrar una conversación. Quizá en nuestra infancia, los modelos que teníamos como padres, dificultades, hogares muy disfuncionales, problemas en la escuela de bullying, muchísimas cosas que pueden dañar nuestro concepto, ¿no? Que pueden dañarnos como personas y que han podido generar que no hayamos podido tampoco aprender, ¿no? Estos recursos. Porque un día, por ejemplo, en clase, cuando fui a levantar la mano y di mi opinión, se rieron de mí. Y eso hace que yo haya dejado de expresar lo que yo quiero por miedo. Por lo tanto, a partir de ese momento, al dejar de hacerlo, dejamos de practicar. Y cuando no practicamos, pues no podemos aprender, porque las habilidades sociales se aprenden desde que son pequeños, las aprendemos desde que somos pequeños. Y si ha habido miedos o experiencias desagradables, yo no he seguido practicando porque me he inhibido, he evitado esas situaciones y no he seguido aprendiendo y avanzando. Entonces, cuando hay inhabilidad social, pues las personas podemos tener déficit a la hora de ya sea iniciar una conversación o mantenerla o saber cerrarla, y entonces eso hace que sea mucho más difícil conectar con los demás, ¿no? También es verdad que la inestabilidad emocional, estar pasando por algún tipo de problema emocional, algún problema de ansiedad o depresión, hace que las personas también nos retiremos, nos aislemos y entonces perdamos también parte de estas habilidades, ¿no? Y estemos en una temporada, en un momento donde nos cuesta mucho relacionarnos con los demás porque no queremos que los demás se den cuenta de lo que nos pasa o se van a dar cuenta, ¿no? de lo que me está pasando, y esto nos avergüenza y entonces tendemos también a aislarnos. Muy bien. Entonces te preguntaría, ¿qué le podrías decir a las personas que han sido dañadas a través de las relaciones?
Bueno, cuando hemos sido dañados hemos aprendido a tener miedo. Y hay formas de pensar, de sentir y de actuar que hace que evitemos las relaciones. Pero algo que la psicología ya descubrió hace mucho tiempo es que lo que se aprende se puede desaprender. Y esto es una buena noticia. Muy bueno. No nacemos con miedos, no nacemos con determinadas creencias ya, ¿no? en nuestra cabeza. Si lo aprendemos, la psicología ha demostrado que a través de un entrenamiento, aprendiendo técnicas y estrategias, podemos desaprender para volver a aprender. Podemos dejar de tener miedo si quitamos y cambiamos esas creencias erróneas. Por lo tanto, si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y a partir de ahí, ya aprendiendo herramientas conductuales, lo que son las habilidades sociales. ¿No? Pues, una de las cosas que enseñamos en consulta es, bueno, dame recursos para conversar. Venga, pues vamos a aprender habilidades conversacionales. O necesito recursos para ligar, habilidades heterosexuales, también hay. O habilidades para poder decir lo que pienso y lo que siento. Hablaríamos de la asertividad, con aprender a decir que no, aprender a expresar y recibir una crítica, aprender a hacer peticiones o aprender a expresar, ¿no? mis sentimientos, ¿no? Por lo tanto, la clave estaría en el aprendizaje. Siempre habrán personas que quizás se hayan quedado sin ganas de aprender. Que digan, no, ya lo intenté. Exacto. ¿Qué les podemos decir? No queremos que salgan igual que han entrado. Bueno, lo importante es entender que el ser humano tiene capacidad para aprender hasta que muere. Y la edad no es una limitación si uno no quiere. Porque algo que nos mantiene con un espíritu joven, ¿no? Quizá no estemos ya jóvenes por fuera, ¿no? Como decía Pablo, que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, exactamente. Y qué importante es que nos acordemos de esa promesa, de irnos renovando día a día y entender que aprender a envejecer, ¿no? Implica seguir aprendiendo también, aprender a envejecer de forma saludable. Precisamente podemos seguir aprendiendo, ¿no? Sobre todo es muy importante querer, entender que aún puedo aprender a pesar de los años que tenga o a pesar de cuál ha sido mi circunstancia en mi vida o a pesar de mi historia, ¿no? Me gusta mucho una frase que dijo una vez Joyce Meyer, que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo acabas. Muy bien, qué bueno. Está muy de moda hablar de las relaciones tóxicas. ¿Qué significa exactamente? Bueno, una relación tóxica no es más que una relación disfuncional. Es una relación que no funciona, es una relación que me hace daño, es una relación que me genera inestabilidad emocional, es una relación que me destruye, es una relación donde no me voy a poder construir, ¿no? Seguir avanzando como persona, donde no me voy a poder desarrollar de forma positiva, una relación que puede aislarme, una relación que hace que constantemente sienta y viva en culpa, una relación donde siento que están abusando de mí, una relación donde no tengo voz, donde no se me permite expresarme, una relación donde vivo con miedo e inseguridad, ¿no? Eso serían relaciones tóxicas. Muchas gracias por todo esto. Yo quisiera que tuvieran ahora un tiempo ellas para que nos hagan preguntas, porque creo que hemos soltado así como mucha información, cositas, ¿verdad? y creo que es un buen momento para que ahora en las mesas puedan preparar preguntas para hacérsela a nuestra querida Silvia aquí. Vamos a aprovechar el momento, ¿os parece? ¿Verdad que os habéis quedado, wow, pensando? Bueno, pues yo os doy unos minutitos. Bueno, muy bien. Tenemos un montón de preguntas, así que tenemos que empezar a contestar para que nos dé tiempo, ¿vale? Y hay de muy interesantes. Muy bien, vamos a empezar. Mira, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde tratan de dividir a la sociedad por sexo, especialmente entre hombres y mujeres.
Como mujeres, ¿cómo deberíamos relacionarnos correctamente con los hombres, bien sean niños o adultos? ¿Cómo debemos relacionarnos? ¿Cómo deberíamos relacionarnos como mujeres con los hombres? Vale, una pregunta extensa. Interesante. Sí. Bueno, yo pienso que es muy importante tomar conciencia de nuestro género, ¿no? Como mujeres, y de alguna manera también entender que nuestra voz es importante, ¿no? Y conocernos a nosotras mismas es fundamental para poder tener una buena relación con los demás, cualquier persona, en este caso con los hombres, ¿no? Y conocernos a nosotras mismas implica ver cuáles son nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿no? Porque de esta forma pues, podemos tener mejor relación con los demás si nos conocemos a nosotras mismas un poco más, ¿no? Y bueno, respecto a cómo relacionarnos con los hombres, pues para relacionarnos con los hombres de la mejor forma posible, entiendo, lo más sanamente posible, entiendo que vuelvo un poco a remitirme a lo que había dicho antes. Es importante conocer la psicología del hombre, ¿no? Para relacionarnos con un hombre. Quizás tiene que No ver sé esta si- pregunta, que sí. no lo sé, pero A quizás ver. tiene que ver porque hoy en día la sociedad lo sexualiza todo demasiado. Ujú. Entonces, ¿cómo tener una relación sana? Que no todo sea con el pensamiento de llegar a algo. No sé, Vale, eso lo añado yo, vale, ¿eh? si vamos Perdonad por si la ahí. pregunta no va por ahí, pero eso lo añado yo. Bueno, es verdad que esta sociedad banaliza mucho las relaciones. Y es fundamental, y una de las cosas que yo remarco muchas veces es que más allá de un hombre, es una persona. Es una persona, tenemos que relacionarnos con una persona y tenemos que, de alguna forma, mostrar valores. Porque estamos en la era de la superficialidad. Estamos en la era de tomar algo para disfrutarlo un tiempo y luego desecharlo. La era donde no se quiere compromiso. Las relaciones son como un pasatiempos. Por lo tanto, qué importante es. Y una de las cosas que yo he visto en las mujeres es ese miedo por la presión social, precisamente. Porque yo una de las cosas que les digo es, oye, pon las cartas encima de la mesa pronto, que vea del palo que vas. Ya, porque como los hombres están esperando rápidamente la sexualidad en este tiempo y el no compromiso y el una relación como un pasatiempos, mientras me divierta y nos divirtamos está bien, pero después ya... Entonces, cuando yo una de las cosas que les digo es, pon las cartas encima de la mesa, ¿qué es lo que tú quieres? Muestra tus valores. Y si esa persona se asusta y se va, esa persona no es para ti. Pero qué importante es que hagamos valer lo que nosotras pensamos, lo que nosotras queremos y que caminemos en la vida abanderando los valores que al final son nuestra columna vertebral. Lo que vertebra la vida de una persona son sus valores. Y si lo que tenemos son valores cristianos, qué importante es que no nos dé miedo de expresar qué es lo que esperamos de esa relación. Perfecto. ¿Cómo ser asertiva en los cambios hormonales? ¿Esperando un milagro? Bueno, claro, las hormonas revolucionan mucho nuestras emociones, nuestra forma de sentir, ¿no? Pero bueno, eso no significa que sea imposible. Bien, menos mal. Evidentemente, conocernos a nosotras mismas implica también conocer en qué etapa estamos, ¿no? Y aprender a autocuidarnos. Y qué importante es el autocuidado físico, mental y espiritual, porque estamos hechas de estas tres dimensiones. Quizá pensamos muchas veces que, bueno, pues ya basta con cuidar nuestro cuerpo, pues que sabemos mucho y hay muchísima industria sobre cómo cuidar nuestro cuerpo con la alimentación, con el deporte, con las cremas, con la estética, ¿no? Pero también hay que cuidar la mente, lo que metemos dentro, lo que leemos, ¿no? En lo que pensamos. Y después ya sabemos la parte espiritual, ¿no? Esa fuente, la relación con Dios y su palabra. Por lo tanto,
aunque estemos en esa etapa que es la menopausia y estemos atravesando cambios y dificultades, el autocuidado empieza por saber qué necesito en esta etapa en la que estoy. Muy bien. Cuidar mi alimentación, hacer lo necesario para hacer actividad física, que es fundamental en esa etapa, ¿no? Siempre es importante la actividad física, pero en la menopausia muchísimo más, para regular nuestras hormonas, el sueño, en fin. Y si como base intentamos cuidar lo más esencial de nosotras, nuestras emociones es un poquito menos difícil controlarlas. Bien. Porque muchas veces estamos muy desajustadas en temas de alimentación, de actividad física, nos perdemos porque nos ocupamos mucho de otros, Sí. y nos perdemos a nosotras mismas. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces, si empezamos también a mirarnos y decir, ¿yo qué necesito, no, en esta etapa? Ujú. Pues nuestras emociones, la regulación de nuestras emociones, ¿no? También será un poquito menos difícil y podemos controlarlas más hacia nosotras mismas y los demás en esta etapa si tenemos esto. Muy bien. ¿Cómo podemos romper los patrones de relaciones que hemos vivido en nuestra infancia? Bueno, pregunta difícil porque lo que hemos vivido en la infancia nos marca y mucho. Y muchas heridas, la mayoría de las heridas más grandes que tenemos las arrastramos de esa etapa, de la infancia y la adolescencia, ¿no? Entonces, eso implica pues sanar a nuestra niña interior y para ello pues es muy importante. Yo siempre aquí recomiendo pues buscar ayuda. Hay lecturas maravillosas, pero luego también muchas veces pues necesitamos esa ayuda profesional. Sí. Bueno, pues pastoral que nos pueda ayudar, ¿no? Ahí, porque hay que cambiar creencias, hay que cambiar pensamientos. Cuando tenemos patrones disfuncionales en la infancia, hay trampas mentales. Hablamos de trampas mentales con creencias erróneas sobre cómo nos relacionamos con los demás, estilos de apego muy disfuncionales, formas de relacionarnos con los demás que no son saludables y que van a hacer que tengamos relaciones muy complicadas y muy tóxicas. Entonces hay que empezar a cambiar lo que pensamos para poder también aprender a relacionarnos, ¿no? de otra manera, cambiando precisamente esas creencias primero. Muy bien. ¿Cómo lidiar con gente que le gusta machacar? Mucho. Que es como dice la Biblia, con esa gotera, ¿no? Sí, ahí, pa. Bueno, pues ahí una de las cosas que tenemos que aprender es a no reforzar el patrón machacador. ¿Qué es esto? Pues muchas veces cuando nos están hablando de una forma que no nos gusta o nos están de alguna forma diciendo cosas, ¿no? que nos resultan desagradables, entramos al trapo. Y no lo podemos soportar. Y entramos, es que no lo puedo aguantar, ¿no? Entonces no puedo y en esos momentos zasca. Ya, pero eso es reforzar ese patrón inadecuado. Tenemos que educar muchas veces en esas relaciones a las personas con las que estamos en el sentido de, si te están diciendo algo que no te gusta escuchar, no entres. El dominio propio, ¿verdad?, es uno de los dones. Y ese dominio propio, ese autocontrol, cuando te están diciendo algo que te molesta, que toca tu orgullo, ¿no?, que toca tu fibra sensible, es ahí donde hay que aprender a no reforzar y no comunicar y no darle diálogo a la persona que se está comportando de esa manera. Porque si tú haces caso y dialogas y conversas con alguien que te está diciendo algo desde un estilo agresivo, tú le estás reforzando. ¿Le estamos dando de comer? Claro, Fíjate. le estás dando gasolina. Vaya. Por lo tanto, una de las cosas que hay que hacer es no reforzar patrones de comportamiento. Tenemos que callarnos, decir, mira, no voy a hablar contigo mientras estés hablando de esto, o no voy a hablar contigo cuando te comportes así. Cuando estés más tranquilo o más tranquila o dejes de esta línea, entonces hablamos. Muy bien. Hay otra pregunta súper interesante. ¿Qué hacer cuando detecto que la tóxica soy yo? Claro, porque aquí parece que los malos siempre sean los otros, ¿verdad? Bueno, como nadie somos perfectas, ¿verdad? Todas podemos tener patrones de comportamiento pues, que no son adecuados. Quizá interrumpimos demasiado, no escuchamos activamente, queremos manipular, queremos que se haga lo que nosotras queremos, ¿verdad? Juzgamos y tenemos que decir siempre la última palabra.
Y ahí... Uy, nos estás poniendo un espejo. Estás en silencio así. Entonces, mirad, cuando hay problemas en las relaciones, tenemos que tomar una perspectiva crítica, tenemos que hacer una autocrítica, porque el problema no puede estar siempre en los demás, ¿verdad? Verdad. Claro. Es que mira lo que me... Es que yo, cuando viene una pareja, cuando trabajo con parejas, les digo, mirad, lo más importante es que ahora mismo hagamos un ejercicio que consiste en que tú me digas en este conflicto cuál ha sido tu parte de responsabilidad. Deja de mirar lo que hizo el otro. Mira tu parte. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué dijiste tú o qué no hiciste? ¿Qué pudo influir en el conflicto? ¿Qué pudo influir en lo que pasó? Entonces, claro, esto nos cuesta mucho porque es que es tan fácil y tan evidente enseguida ver la paja en el ojo ajeno. Pero cuando se trata de pensar sobre nosotras, cuando se trata de pensar en nuestras actitudes, en las cosas que decimos, ¿no? Y muchas veces las mujeres somos muy dadas a decir, ay, pues si no ha sido para tanto, ¿no? Si yo solo he dicho, yo solo he dicho. Es como que el hombre muchas veces, si nuestra pareja como hace más ruido, porque a veces grita o dice palabras malsonantes, no es como que el que hace más ruido es el peor. Y nosotras como vamos por ahí, pero somos como esa gotera que decimos la palabrita que hace saltar. Y claro, parece que nunca hemos roto un plato. Porque si yo solo dije, o total, lo que dije no era para tanto, mira cómo se ha puesto. Dices, a ver, vamos a ver qué dijiste, porque a lo mejor el cómo lo dijiste no es tan importante como el que dijiste. O en el momento justo que lo dijiste, que no fue el momento más apropiado decir eso, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, cuando nuestras relaciones no están funcionando, simplemente durante unos días, con esas personas, en esas relaciones, haz un ejercicio de autocrítica, de autoevaluación, de introspección. Me gusta mucho cuando la palabra dice que Dios nos ha dado conciencia para que podamos examinarnos. Qué bueno. No ha dado a nada ser creado más, ha dado conciencia. Pero a nosotros nos ha dado conciencia. Por lo tanto, ¿qué hacemos con nuestra conciencia? Vamos a examinarnos. Y examinarnos es, durante unos días, esas relaciones que ahora no están funcionando muy bien, con tu hijo, con tu vecina, con tu hermana, con tu pareja, con tu amiga, con no sé quién de la iglesia, con lo que sea. Obsérvate. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cuándo lo dices? Más que estar mirándolo, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo. Yo creo que esto puede ayudar, ¿no? Bien. Mucho, mucho. Y aquí tenemos otra que puede representar muchas preguntas que se parecen, ¿vale? ¿Qué hacer cuando no estoy de acuerdo con alguien con quien mantengo una relación vertical? Bueno, pues depende, porque a ver, ¿conviene ser asertivo siempre? ¿Qué pensáis? Si vas por la calle, alguien te saca un cuchillo y te dice, dame ahora mismo todo lo que lleves. Y tú le dices, mira, yo entiendo que estás muy apurado. Pero oye, a mí me cuesta mucho ganar mi dinero y preferiría no dártelo. Oye, habrás sido súper asertiva. Pero ahora no podemos ya saber, ¿verdad?, qué va a pasar después. Si a tu jefe también le dices lo que piensas, quizá no sea lo más adecuado. Entonces, hay situaciones con algunas personas, sobre todo en situaciones donde hay una jerarquía y situaciones en peligro, donde no conviene ser asertivo. Por tanto, la asertividad también implica tener esa sabiduría y esa capacidad para saber cuándo aplicar, cuándo hablar, cuándo decir, ¿eh? Porque para todo hay un tiempo y antes de hablar tenemos que parar y pensar, ¿eh? ¿Qué hacer para tener una relación sana con un hijo adulto? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotras. Porque seguramente diremos, pues que mi hijo mira, y diremos, sí, cierto, pero si tu hijo no quiere recibir ayuda o tu hijo no reconoce que tiene que cambiar algo, pues la que tenemos que cambiar somos nosotras. Y en primer lugar tenemos que identificar cuál es nuestro modelo de comunicación. Porque muchas veces decimos, es que
es que él me habla también así o él me habla mal. Sí, pero tenemos que empezar a cambiar nosotras. Y si las personas nos hablan de forma agresiva y nos hablan mal, pues tenemos que dar bien por mal, ¿verdad? Y tenemos que dar ejemplo y hacer ese ejercicio de autocontrol y, aunque nos hablen mal, modelar con nuestras actitudes, empezando por una comunicación respetuosa y asertiva, aunque no lo sean con nosotras. Y luego tener un espacio también, ¿verdad?, donde expresar cómo nos sentimos. Mira, cuando me hablas así, no me siento respetada. Pero esto hay que hacerlo en un espacio donde estén frías las cosas, porque no todos los momentos son buenos para iniciar una conversación. Es importante decirle al otro, oye, podemos hablar. Muchas veces queremos dar consejos o queremos hablar a las personas y no llamamos a la puerta, ¿no? Igual que si entramos en una sala que no es la nuestra o en un cuarto que no es el nuestro, llamamos a la puerta y preguntamos, ¿puedo pasar? Emocionalmente también es muy importante llamar a la puerta. Llamar a la puerta emocionalmente se refiere a decirte, oye, ¿es buen momento para hablar? ¿Te pillo bien? No, nosotras llegamos muchas veces como un elefante en una cacharrería y decimos, oye, pues mira, pues a lo mejor la otra persona está de mal humor, se acaba de levantar, acaba de venir de trabajar y nosotras con todas nuestras cosas en la cabeza porque las queremos decir para que no se nos olviden. Es que luego se me olvida. Bueno, pues apúntatelas. No, tiene que ser ahora, aquí, porque yo quiero, porque si no se me olvida, porque es urgente. Ya, pero a lo mejor la otra persona, y las mujeres somos muy dadas a esto, a lo mejor la otra persona no tiene el día para hablar, no es el momento para hablar y te va a pegar un bufido. Y luego vas a decir, jolines, fíjate qué malo eres conmigo si yo solo quería hablar. Ya estamos, que nosotras somos las víctimas, ¿verdad? Muchas veces nos victimizamos. Pero no pensamos, oye, que no hemos tenido el respeto por la persona de preguntarle, ¿podemos hablar? Por tanto, muy importante dejar de tratar a los hijos mayores como si fueran adolescentes o fueran pequeños, que lo hemos dicho antes, pedir ese permiso, ¿no?, emocional para podemos hablar, expresar cómo nos sentimos. Mira, cuando me contestas así o me dices lo otro, no me siento respetada. Y sobre todo también preguntarle al hijo humildemente, oye, hay cosas de mí que seguro que no te gustan. ¿Qué puedo hacer por mejorar? ¿Qué te gustaría que cambiara? Porque muchas veces vamos a pedir. Vamos a pedir, quiero y quiero y quiero, porque tú empezamos a juzgar a la otra persona y decirle las cosas que hace mal. Pero también es mucho mejor empezar preguntando, oye, hay cosas de mí que seguro que no te gustan. ¿Qué te gustaría que yo cambiara? Venga, pues voy a intentar cambiarlo, ¿vale? Muy bien. Mira, aquí hay varias preguntas que tienen que ver con manipulación. Vale. Entonces, ¿qué pasa cuando es el hijo o la hija el que manipula o intenta manipular a la madre con culpas, etcétera? ¿Y cómo diferenciar entre depresión o ansiedad y manipulación? ¿Cómo diferenciar? Sí, cuando una persona, ¿cómo diferenciar cuando alguien con depresión o ansiedad necesita mi ayuda o me quiere manipular? Vale. Son dos cosas, pero que tienen que ver con la manipulación. Vale. Bueno, lo primero es fundamental identificar cuándo se está dando esa manipulación, ¿no? Sí. Creo que la primera parte, ¿me recuerdas? Sí. ¿Cómo saber? La primera tenía que ver con el hijo o con la hija. ¿Qué hacer cuando es el hijo quien manipula a los padres? Vale. Bueno, esto podría dar para una sesión completa. Sí. Pero lo primero que hay que hacer es identificar que está habiendo manipulación, ¿no? Hace poco venían unos padres a mi consulta hablando de cómo se comportaba el hijo, que no hablaba con ellos. Y una de las cosas que me di cuenta es que tenían miedo de ponerle los límites por si acaso el hijo pues, se acababa enredando en cosas feas como drogas o acababa robando. Entonces, muchas veces los padres sobreprotegemos tanto que no permitimos al final que los hijos se enfrenten a las consecuencias naturales de sus actos y hay muchos padres que acaban convirtiéndose en una especie de esclavos de los hijos, ¿no? Si se deja el vasito aquí, pues el padre luego va y lo recoge. Si te digo, y no quieren enfrentarse a una situación por evitar el conflicto. Pero bueno, eso se va haciendo cada vez más grande y no es verdad que el hijo de alguna manera se vaya a resolver el conflicto, sino que eso cada vez es mucho peor, ¿no? Entonces, al final, cuando hay bolas de esta naturaleza tan grandes a nivel emocional, lo mejor es buscar ayuda, ¿no? Porque primero identificar si el hijo nos manipula, luego identificar como padres a qué tengo miedo,
es muy importante. Tengo miedo a que si no le doy esto a mi hijo, vaya y robe. Bueno, pues si ya es mayor y roba, pues tengo que trabajarme que mi hijo vaya a tener problemas. Pero si yo, para que no tenga problemas, le estoy dando un dinero cuando no se lo debería dar o estoy haciendo cosas que tal, estoy siendo cómplice de una situación que va a tener problemas también, ¿no? Por tanto, bueno, esto es algo muy complejo y ahí hay que trabajar muchas veces los miedos, ¿no?, que tenemos como padres para poder poner límites a los hijos, ¿no? Que muchas veces los padres no se sienten capaces de sentarse con los hijos a expresarles, oye, mira, esto lo vas a tener si te lo ganas. Pero muchas veces los padres damos las cosas sin que los hijos se lo ganen, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí iría. Uf, las vamos a tener que traer otra vez, porque nos estamos quedando con muchas cosas ahí, con ganas de saber más. Pues bueno, por el tiempo lo tenemos hasta aquí. Pero ahora sí que nos gustaría es dar tiempo de mesa. Entonces, creo que tú tenías algo para dar, para dejar, para que ellas sigan hablando un poquito más en la mesa, se sigan abriendo, sigan preguntando, sigan hablando entre ellas. Pero antes de decir eso, me gustaría cerrar. Vamos a cerrar. O no, di primero la pregunta. Vale. Di primero la pregunta y bueno, cerramos. pues os lanzaba una cuestión para que pudierais reflexionar entre vosotras en este tiempecito que vais a tener para estar en vuestras mesas, compartiendo las unas con las otras, que pensarais en cada una de las relaciones que tenéis, porque cada una de nosotras aquí tenemos muchos papeles, somos madres, trabajadoras, hijas, esposas, vecinas, tías, abuelas, bueno, muchos roles, ¿no? Que pensemos en nuestras relaciones y que reflexionemos y nos examinemos acerca de, en alguna relación en concreto, qué puedes hacer por mejorar, ¿no? De todo lo que se ha hablado aquí, de todo lo que has escuchado, con lo que te llevas, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes mejorar? Seguro que ya haces muchas cosas bien, pero seguro que podemos hacer muchas cosas para seguir mejorando nuestras relaciones. Y entonces, reflexionad y compartir un poco, ¿no? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué te das cuenta que de esa relación que no está tan bien como te gustaría o que no funciona tan bien como te gustaría, qué crees tú que podrías cambiar, que podrías investigar de ti, empezar a darte cuenta, empezar a tomar conciencia, ¿no? Porque solo podemos hacer cambios en nuestra vida cuando somos conscientes de algo. Algo no va a cambiar si no lo veo o no soy consciente. Por eso me gustaría un poco pues dejaros con esta reflexión y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Silvia. Bueno, te teníamos un detallito, después continuamos hablando, pero aquí Isabela te va a traer un detallito y un recuerdo, porque hemos puesto afuera una mesa de Amar Dragosti. Para las que no lo saben lo que es una asociación que trabaja con la trata de personas. Y bueno, tenemos una sede aquí en la iglesia. Si alguna preguntáis, uy, ¿qué es eso? Pues no tenemos ningún interés personalmente las de Ámate, pero hemos querido colaborar con ellas. Allí tienen un stand y bueno, y de eso Isabela te trae un detallito de cariño. De parte de todos. Gracias. Pues Me acordaré de vosotras cuando lo lleve. Pues muchas gracias, Silvia, por todo lo que nos has aportado. Y ahora damos un tiempo en la mesa para que sigáis conversando con esto que ya ha dicho, que hemos detectado, y me ha gustado lo que ha dicho. No vamos a hacer cambios si no los vemos. Y tenemos que ponerle un nombre a lo que queremos cambiar. Muy bien, adelante, chicas. Muchísimas gracias. Nada, a vosotras por invitarme. La verdad, un placer tenerte aquí. Si nos ha quedado un montón de cosas en el tintero. Bueno, espero que haya...